Muy buenas de nuevo a todos, amigos liberales. Hoy tengo el enorme placer de contar en el canal del Instituto Juan de Mariana con Ignacio Moncada. Ignacio, bienvenido a nuestro canal. Un placer tenerte aquí. ¿Qué tal, Manuel? El placer es mío, como siempre. Bueno, Ignacio, aparte de buen amigo, es un gran conocedor de los mercados financieros porque trabajó como analista en banca de inversión. También es un gran divulgador de las ideas de la libertad, un experto en materia monetaria, y la razón por la cual le tenemos hoy en el canal del Instituto Juan de Mariana es para presentar su libro, su primer libro, espero el primero de muchos, Ignacio, que es La Odisea del Dinero. La Odisea del Dinero, que lo prologa nuestro queridísimo y admirado Juan Ramón Rayo y que está publicado por Gaveta Ediciones. Así que este es un libro muy recomendable porque el dinero forma parte de nuestras vidas, es fundamental, es esencial. A diferencia de todos aquellos que intentan denigrar el dinero o decir, oh, el dinero es malísimo, es terrible, eh, pero bueno, curiosamente todos queremos ganar dinero porque es lo que a su vez nos permite vivir con comodidad, pero muchos desconocen cuál es la naturaleza del dinero, qué es el dinero, por qué surge el dinero y cuál es la historia del dinero. Porque claro, hubo un tiempo en la humanidad en la que no había dinero. Y hubo un tiempo en la humanidad en la que el dinero era muy diferente al dinero que usamos hoy. Y habrá un tiempo en el futuro en el que el dinero también será muy diferente al que manejamos hoy. Para explicarnos todas estas cuestiones y luego establecer un pequeño debate, cuestionario, entrevista al respecto, tenemos aquí a Ignacio, que aparte, como digo, de ser un gran conocedor en esta materia, es un gran divulgador. Así que a todos vosotros os recomiendo la lectura de este libro por si tenéis interés en conocer qué es el dinero, cómo funciona y cuál ha sido su historia. Ignacio, explícanos un poco, una breve presentación sobre las claves del libro. Muy bien, pues bueno, muchas gracias, Manuel, por tu generosa presentación. Este es un libro en el que inicialmente yo lo que pretendía era explicar qué es el dinero, cómo funciona el dinero y qué problemas tiene. Pero dándole una vuelta, se me ocurrió que una de las formas más sencillas y más amenas de entender cómo funciona el dinero y qué es el dinero y cómo hemos llegado hasta donde estamos ahora en términos monetarios es hacer un repaso de su historia, desde su origen, cómo fue evolucionando y cómo pasó por distintas etapas y cómo hemos llegado hasta el momento actual, ¿no? A mí me ha parecido que repasar la historia y realizar pues esa aventura, ¿no?, a lo largo de la historia de la humanidad, y siempre enfocándose en cómo el dinero ha ido cambiando y cómo ha ido funcionando en cada momento, nos ayuda a entender bien cómo funciona el dinero y nos ayuda a explicar qué problemas nos encontramos ahora con el dinero tan peculiar que tenemos ahora mismo, ¿no? Estos billetes, estas monedas que aparentemente pues no tienen gran valor físicamente, pero sin embargo vemos que sigue funcionando, pero tiene enormes problemas, ¿no? El libro lo dividí en 4 bloques que yo considero que son pues los 4 grandes episodios o los 4 grandes bloques de la historia en los que el dinero ha tenido una naturaleza esencialmente diferenciada, ¿no?, unas de otras. En un primer bloque pues explico cuál es el origen del dinero. Empezamos, el primer capítulo se titula Un mundo sin dinero, ¿no? Explica cómo funcionaba el mundo antes de existir el dinero, por qué pues los seres humanos en el Paleolítico y a inicios del Neolítico pues no tenían capacidad para dividir el trabajo porque no eran capaces de realizar intercambios y esto es pues entrando en el problema del trueque, los problemas que tiene el trueque, pues se ve que realmente el trueque no es una manera viable de realizar el intercambio a gran escala, ¿no? Y entonces el dinero acaba apareciendo de manera espontánea, evolutiva, y con una forma que ahora mismo
igual no identificaríamos como dinero, porque empezó siendo pues grano, empezaron siendo cabezas de ganado, determinados tipos de conchas o trocitos de metal, de cobre y de bronce. Este dinero de estas maneras permitió que el ser humano empezara a intercambiar y por tanto pudiera ser capaz de especializarse, y eso permitió a la humanidad pues cosechar los grandes beneficios que tiene la división del trabajo en términos de productividad. Es decir, nuestra forma de vida es como es, y la prosperidad que tenemos es posible gracias precisamente a esta gran división del trabajo, que solo es posible mediante el intercambio a gran escala gracias al dinero, ¿no? Entonces, bueno, voy repasando en ese primer bloque, pues básicamente pues todo lo que es la prehistoria y la edad de los metales, hasta que aparece un reino que se llama el reino de Lidia. El reino de Lidia está pues en la actual Asia Menor, ¿no? En Anatolia, lo que ahora mismo sería Turquía, pues que era un pueblo, el lidio, que no era propiamente griego, pero sí que tenía muchas influencias del mundo griego, y era un reino pues que estaba en un cruce de caminos, ¿no? Entre el Mar Negro y el Egeo, y también entre pues todo lo que es Mesopotamia y toda la parte de Grecia y de Europa, y había pues una gran cultura de comerciantes. Y ahí es donde inventan la moneda, lo que nosotros ahora tenemos más reconocible como dinero en forma de moneda metálica. Esta moneda que surgió en el reino de Lidia, pues era, ahora mismo, pues si alguien lo busca en internet, pues nos parecerían unos discos de metal muy regulares y con una simbología muy torpe, pero fue la primera gran aparición primera aparición en la historia de la moneda. Y entonces ahí se produce, empieza el segundo bloque del libro, ¿no? Que es lo que yo llamo la cara y la cruz de la moneda. La moneda tiene una gran virtud, que es que permite a los seres humanos intercambiar sin necesidad de ir con una balanza a cada intercambio, sin necesidad de analizar la pureza de cada moneda, porque la moneda, de alguna manera, alguien te está garantizando la cantidad y calidad de metal precioso que esa moneda tiene, ¿no? Entonces, eh, mm, mejora muchísimo o reduce muchísimo los costes de transacción, y permite que ya el intercambio no sea una cosa de comerciantes especialistas, sino de cualquier persona, ¿no? Pues ya puede comerciar con esas monedas. Pero también la moneda, pues rápidamente se ve que tiene su cruz, y eso es que ya hay alguien, desde muy pronto es el Estado o los reyes, que está garantizando esa cantidad y calidad de metal precioso que tienen. Ese poder que tienen, ese monopolio, es una tentación, porque rápidamente se dan cuenta de que si sellan esos discos, esas monedas, como si tuvieran más metal del que realmente tienen, pues eso le genera un beneficio instantáneo a costa del resto de la población. Y esa tentación se va viendo civilización tras civilización, que el Estado, que los gobernantes, los emperadores, los reyes, eh, muy rara vez renuncian a esa tentación, a caer en esa tentación, ¿no? Y entonces se va repasando pues la historia de distintas civilizaciones, de Grecia, de Roma. Cuando entramos en la Edad Media, pues se ve que hay, por un lado está, digamos, la Europa occidental completamente destruida durante los primeros siglos después de la caída del Imperio Romano, mientras que la parte oriental del Imperio Romano pues se mantiene en pie y es quien impone su moneda, ¿no? El sólido de los bizantinos, o el dinar y los dirhams de los califatos islámicos. Y luego, más o menos al rebasar pues el año 1000, más o menos, pues Europa occidental resurge de sus cenizas y se convierte pues en el centro comercial y monetario del mundo. Su moneda se convierte en un mosaico monetario. Cada pequeño condado, cada pequeño reino, pequeño principado, obispado, pues emite su propia moneda de oro, de plata. Normalmente en esa época era de plata. Eh, que compiten entre sí y genera una gran prosperidad, bueno, una relativa prosperidad, sobre todo comparado con el periodo anterior, ¿no? Y entonces voy repasando cómo esa Europa occidental de la segunda parte de la Edad Media resurge económicamente, se convierte en la gran potencia
del mundo, y al caer el Imperio Bizantino con pues, el último asentamiento que era Constantinopla a manos de los turcos, y el comercio deja de llegar de China y de India, pues Europa occidental se tiene que buscar la vida eh, mirando hacia Occidente. Bueno, en el caso de Castilla y Aragón, mirando hacia Occidente para tratar de llegar a China y a India, y ahí están los viajes de Colón, ¿no? Y luego el descubrimiento de América, y por otro lado los portugueses pues buscan la ruta hacia la India, bordeando África, ¿no? Por el sur. Y eso pues abre otro periodo en la historia, que entre otras cosas lo que van buscando es especias y los productos de lujo que venían de India y de China, y por otro lado la plata y el oro que dejó de llegar con la llegada de los turcos, ¿no? Y precisamente el siguiente capítulo es el Imperio Español, que una de las cosas más destacadas es pues que encuentra en América pues dos de las mayores minas de plata de la historia de la humanidad, que son la de Zacatecas en México y la de Potosí en la actual Bolivia. Y eso genera una revolución, una completa revolución en los precios, genera inflación en Europa, que empieza a extenderse de un reino a otro, y la gran moneda de la humanidad, o la gran moneda del comercio internacional, pues pasa a ser el real de plata español, los famosos reales de A8, que utilizan desde China e India hasta bueno, América, y en los Estados Unidos hasta bien entrado ya, después de firmar su constitución y conseguir su independencia, siguen utilizando el real español, sobre todo el acuñado en México. Bueno, pues en este segundo bloque pues se van analizando distintos episodios, distintos países, cómo van gestionando su moneda y cómo la van corrompiendo normalmente. Por ejemplo, en el Imperio Romano o el Imperio Español, pues la moneda termina corrompiéndose y generando una enorme pobreza entre la población, sobre todo en la población que utiliza la moneda más, no la que es de plata pura o de oro puro, sino la que es de vellón, ¿no? La moneda menuda, la que se utiliza para el día a día, que es la primera que los reyes tratan de envilecer para expropiar a la población, ¿no? Luego, un tercer bloque del libro es lo que llamo promesas de papel, que entramos ya en el mundo de la deuda. Doy un pequeño paso atrás y veo y describo los primeros bancos, cómo aparecieron en la antigua Mesopotamia, en el Imperio Babilónico. Se llaman, bueno, pues es parecido a la actividad a la que hacían a lo que sería un banco, pero eran templos que cobraban impuestos, y era tal la cantidad de tributos, sobre todo en grano y en plata, que acumulaban, que terminaron haciendo las dos grandes actividades que realiza un banco, que es, por un lado, realizar préstamos o inversiones, y por otro lado aceptar depósitos, y que los depositantes puedan utilizar esos depósitos, que al principio pues no tenían soporte de papel. El papel se inventó mucho más adelante, pero al principio eran anotaciones en pues, los libros de papiro de los escribas de esos templos, o en tablillas de arcilla, ¿no? Y se podían utilizar como medio de pago. Eh, la banca tuvo un gran florecimiento en la civilización griega. Cuando llegó Roma, entró en decadencia y prácticamente desapareció, sobre todo al final del Imperio Romano. eh, Entre que los romanos no era, digamos, una civilización muy, muy respetuosa con las promesas, y eran más, y tampoco eran muy dados a endeudarse, sino que preferían financiarse mediante expropiaciones directas o mediante envilecimiento de la moneda, y que luego llegó, pues por un lado, el cristianismo, y luego un poco más adelante el islam, que eran religiones que prohibían la usura, es decir, el préstamo con interés. Pues básicamente la banca se desapareció y no volvió a aparecer hasta el Renacimiento, hasta estos banqueros italianos que se nos vienen a la cabeza, ¿no? Que aparecieron sobre todo en las ferias medievales, pues cuando Europa occidental tuvo el resurgir de la segunda parte de la Edad Media, ¿no? Entonces, este tercer bloque, pues voy repasando cómo la banca fue evolucionando, cómo desapareció, cómo reemergió o renació,
y cómo rápidamente los banqueros empezaron a entrar a ser poco o gestionar de mala manera sus bancos, sus finanzas y sobre todo sus posiciones de liquidez, y empezaron a generar crisis que sobre todo pues creaban un gran perjuicio a sus depositantes, pero de manera indirecta también al resto de la sociedad. Y como al principio esas crisis la pagaban los propios banqueros, pero cómo encontraron una manera de aliarse con el Estado para que fuera el Estado quien les terminara resolviendo sus problemas y llegaran a un acuerdo o a un entendimiento, aunque fuera a costa del resto de la población, ¿no? Y ahí aparecen los primeros bancos públicos. De hecho, uno de los primeros bancos públicos, si no el primero, después de ese resurgimiento de la banca es español, es la tabla de cambio de Barcelona, que era un banco municipal que básicamente la ciudad de Barcelona utilizaba para financiarse a bajo coste, a costa de los depositantes, que terminaron perdiendo prácticamente todos sus depósitos porque terminó quebrando. Pero bueno, aparecieron pequeños bancos como ese o el Banco de Rialto en Venecia o bancos sobre todo en Italia, en Génova, pero luego ya aparecieron pues grandes bancos públicos o no públicos, pero sí privilegiados y en una alianza con el Estado, como fueron el Banco de Estocolmo, el Banco de Ámsterdam, antes que el de Estocolmo, y luego ya el Banco de Inglaterra, que fue pues el gran banco central que luego sería protagonista de el resto de ahí en adelante hasta mediados del siglo XX, ¿no? Eh, digamos que el capítulo sobre las promesas de papel y todo lo que es la banca, digamos que culmina, aunque hay algunos episodios muy interesantes de experimentos con papel que terminan sobre todo llevados a cabo por los gobiernos en China, en Francia, como el periodo con John Law, o incluso en las colonias norteamericanas, las colonias inglesas en Norteamérica, y luego ya Estados Unidos cuando se independiza, de experimentos con papel moneda que terminan fatal. Eh, sí que se llega a un sistema que está basado, por un lado, en el oro, sobre todo en el oro, pero también en una gran red de promesas de pago mediante bancos que emiten billetes y que emiten depósitos, pero que son promesas de pago de oro, que es lo que conocemos como el patrón oro clásico, pues que fue una época en la que se vivió un crecimiento económico, bueno, la revolución industrial, y un desarrollo que no se había conocido nunca en la historia, ¿no? Se creció más que nunca en la historia. Y digamos que esta historia, la del patrón oro, murió pues el día que estalló la Primera Guerra Mundial, en que pues las grandes potencias económicas se salieron del patrón oro. Se pensaba, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, que el patrón oro obligaría a los estados a que la guerra fuera corta y poco costosa, y posiblemente esa sea la predicción más desacertada de la historia, una de las más desacertadas de la historia, porque realmente lo que hicieron fue salirse del patrón oro, aprovecharon el sistema de bancos y de billetes que circulaban para cortar o terminar con la convertibilidad en el oro y aprovechar toda esa infraestructura para financiar la deuda pública, para financiar el gasto estatal, que era gasto de guerra, y dejaron tocado el patrón oro clásico, excepto en Estados Unidos, desapareció ya en todos los países. Solo sobrevivió en Estados Unidos, que entró en la guerra ya solo cuando estaba madura, ¿no? Para dar la puntilla y terminarla. El patrón oro tampoco cayó de golpe. Ahí es cuando empieza la última parte del libro, que se titula Promesas incumplidas, cuando está ya la Primera Guerra Mundial. El patrón oro no cae de golpe, va cayendo progresivamente, o sea, se abandona en la Primera Guerra Mundial. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, pues hay una época convulsa entre guerras que termina dando lugar a una especie de patrón oro fraudulento, en el que ya los ciudadanos no podían reclamar su oro, excepto en Estados Unidos, pero en Inglaterra, por ejemplo, el gran propulsor del patrón oro clásico, pues no permitía a sus ciudadanos cobrar los billetes en moneda de oro, solamente se pagaba en oro a otros bancos centrales o a otras instituciones internacionales o a otros bancos centrales. Eh, y al final la Gran Depresión terminó acabando con este sistema medio fraudulento de patrón oro que se llama patrón cambio oro,
básicamente con la salida de todos los países y ya incluido Estados Unidos. Ahí Estados Unidos es cuando Roosevelt decretó un buen día o un mal día, digamos, la expropiación del oro en manos de los estadounidenses, pues les dio, no sé, unos días, unas semanas para acudir a su establecimiento más cercano, entregar su oro y recibir a cambio pues unos papelitos que además inmediatamente fueron devaluados. Entonces, ahí es cuando el patrón oro clásico acaba y aparece un sistema de patrón oro formal, pero ya en el que no circula moneda de oro. Y ya después de la Segunda Guerra Mundial se instaura Bretton Woods, que es, digamos, un sistema en el que todos los países debían comprar dólares y emitir sus monedas contra dólares. El dólar, en teoría, era convertible en oro, pero en cuanto unos cuantos países, sobre todo Francia y Suiza, empezaron a reclamar oro a Estados Unidos, pues Estados Unidos acabó con el último vínculo que existía entre el dólar y el oro, y ahí ya entramos en un mundo de dinero fiat puro. Ese es el mundo que tenemos desde los años 70 y en el que seguimos. Es un experimento que no ha existido nunca, que todo el mundo esté en un patrón fiat al 100%. Y bueno, y ahora estamos viendo cómo funciona, ¿no? Entonces, bueno, estas son las 4 partes que tiene el libro. En general, yo creo que lo más interesante o lo que yo pretendía transmitir son 2 grandes mensajes. Uno lo has adelantado muy bien cuando has hecho la introducción, que es que el dinero es una institución social fundamental, que es uno de los pilares, uno de los principales pilares de nuestra civilización y que permite y explica el nivel el nivel de prosperidad y el nivel de desarrollo que hemos alcanzado. Pero hay otro mensaje, que es que vamos, analizando la historia, pues hay momentos en los que el dinero se preserva su estabilidad, la estabilidad del valor, porque las civilizaciones digamos, las civilizaciones se esfuerzan por mantenerla y por respetarla, y cuando eso ocurre, las civilizaciones son estables y son prósperas. Y sin embargo, cuando se envilece, cuando se deteriora el dinero y se utiliza para expropiar básicamente la propiedad de la población, pues las civilizaciones se corrompen, se degradan, los ciudadanos se empobrecen, y las civilizaciones, si se empeñan en realmente seguir corrompiendo el dinero, envileciéndose, terminan colapsando. Y es una tentación que los gobiernos, los estados tienen de manera permanente cuando monopolizan el dinero, y yo creo que es bueno que la gente lo sepa, que la gente, en la medida de sus posibilidades, abogue y trate de empujar porque el gobierno, el Estado o quien sea que gestione la moneda en cada momento, pues trate de preservar esa estabilización de la moneda y que realice esa función económica civilizadora. eh, Porque si no, las consecuencias, bueno, las están viviendo en primera mano, pues ahora, por ejemplo, Venezuela, Argentina, pero todos en cierta medida estamos en un mundo en el que el dinero está perdiendo valor a marchas forzadas, y esto genera empobrecimiento y genera crisis recurrentes. Entonces, bueno, esos son los principales mensajes. Pues después de este repaso, la verdad es que tiene un enorme mérito porque condensas en un libro que tiene 300 y pico páginas, vamos, que es muy fácil de leer porque está muy bien escrito y es muy cómodo, pero condensas prácticamente la historia de la humanidad, porque claro, es que te vas al neolítico, ¿no? Y de cómo este repaso que es ciertamente didáctico y muy interesante.